Esto es Azul Turquesa, positivo para Paraco. Hoy en columna de opinión en pilas, pero dicen que esto no es una dictadura. Un país de 51 millones de personas lo controlan 54 familias políticas, o también conocido como clanes. Para dominar se dividieron el poder y los 32 departamentos del país. A su vez, crearon nuevos partidos para dar una ilusión de pluralidad política, rompiendo así con el clásico conflicto entre liberales y conservadores, que desde el Frente Nacional demostraron ser esa oligarquía que tanto denunciaba Gaitán. En 1998 crean Cambio Radical, 2005 fundan el partido de la U, y en 2013 arman el Centro Democrático, que junto a los famosos liberales y conservadores se ven envueltos en parapolítica, escándalo del DAS, Yidispolítica, cientos de escándalos de corrupción y narcotráfico. Con la creación y alianzas de estos partidos se garantizan siempre la mayoría en Senado, Congreso y por supuesto siempre ponen al presidente. Y aunque en el país existe una pequeña oposición política y se permite votar, es solo una fachada para ocultar la dictadura que se vive en Colombia. No existe una división de poderes. La Fiscalía les pertenece, la Procuraduría les pertenece, la Defensoría del Pueblo les pertenece, el Consejo Nacional Electoral les pertenece, la Comisión de Acusaciones les pertenece, la Presidencia de Cámara de Representantes y Senado les pertenece. Hasta se dan el lujo de elegir la vicepresidencia de la oposición, pero dicen que no es una dictadura. La Policía Nacional realiza perfilamientos individuales, capturas arbitrarias, allanamientos ilegales, tortura, extorsión, violación, asesinato y desaparición de manifestantes. Las cifras de las entidades del Estado no concuerdan con las cifras de las ONG de derechos humanos nacionales e internacionales. Tampoco respetan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos de los cientos de desaparecidos aparecen descuartizados, incinerados o flotando en los ríos, pero dicen que esto no es una dictadura. Las Fuerzas Armadas del Estado no reconocen la existencia de grupos paramilitares como las Águilas Negras, que se encargan de asesinar y amenazar a líderes ambientales, líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos, afro, indígenas y cualquier persona que represente alguna oposición a las mafias o alguna oposición política. Además, cooperan con los narcotraficantes del Clan del Golfo y los exjefes de las AUC, paramilitares. Han declarado en repetidas ocasiones que gracias a la complicidad del Estado, el extinto DAS y las Fuerzas Armadas es que los grupos paramilitares, los cuales son el ejército privado de los narcos, operan libremente por el país. Y es importante que todo colombiano sepa que somos el mayor narcoestado del mundo, produciendo y exportando más del 78% de cocaína que se consume a nivel mundial. Pero dicen que esto no es una dictadura. Y por supuesto tampoco aceptan que somos un narcoestado. La Fiscalía, a manos de Barbosa, íntimo amigo de Iván Duque, imputa cargos falsos como asesinato, narcotráfico, robo, terrorismo o cualquier otro delito para meter preso a los manifestantes. Mientras que a los paramilitares vestidos de civil que disparan en contra de población desarmada, no les pasa absolutamente nada. Pero dicen que no es una dictadura. El Estado no garantiza la aplicación de la Constitución de 1991, los derechos más fundamentales de todos los colombianos. Tampoco garantiza la seguridad de los mismos. En 2020 en Colombia se reportaron 91 masacres, con un saldo de 381 víctimas. Y para el año de 2021, hasta la fecha del 1 de agosto, se reportan 60 masacres con un saldo de 221 víctimas. Y gran parte de esas víctimas son niños o adolescentes. Además, en el primer semestre de 2021 se reportan más de 44.290 desplazados por el conflicto armado, sin contar los más de 4.000 nuevos desplazados de Ituango. Colombia también es líder mundial en asesinatos de líderes ambientales. Todo esto ocurre en un país que tiene a las segundas fuerzas militares más poderosas de América Latina y la segunda inversión más alta en gasto militar, con más de 500.000 oficiales entre Policía Nacional,
ejército y servicios secretos. Las mismas fuerzas militares que realizaron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, las cuales son delitos de lesa humanidad y delitos de guerra, de las cuales hasta la fecha tenemos registro exacto de 6.402, mal llamados falsos positivos, mal llamados héroes, pues ellos son víctimas del terrorismo de Estado. Pero dicen que esto no es una dictadura. La Policía Nacional, en el marco del paro nacional, estuvo involucrada en 4.852 casos de violencia policial, 35 víctimas de violencia sexual, 228 víctimas por disparos de arma de fuego, 90 víctimas de agresiones oculares, 1.661 víctimas de violencia física y 44 casos de violencia homicida. Y los que gobiernan queman la evidencia, niegan las pruebas, restringen visitas, desestiman informes y difunden mentiras. Pero dicen que esto no es una dictadura. En estas tierras pensar distinto te cuesta la vida, y eso no sucede en las democracias. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Pero si el elemento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro papel en la historia están y estarán cada vez más relacionados con lo que le ocurra al resto de los latinoamericanos. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Bernardo Jaramillo reemplaza a Pardo Leal como jefe de la Unión Patriótica. Los asesinatos continúan. Las fuerzas de ultraderecha, cobijadas por el narcotráfico, buscan borrar todo lo que huela a izquierda. De todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar. La alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. Porque vivimos una sociedad cruzada por la guerra civil y por la guerra sucia. El M-19 en las manos
de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril por la paz y la dignidad de Colombia. ¡Por la paz siempre! ¡Pero con dignidad! ¡Con respeto! ¡A un pueblo lleno de necesidades! ¡A un pueblo en lucha! ¡Y a un pueblo en combate! Al borde del abismo, la nación colombiana hizo el alto. Empezamos todos a defender la vida. Hoy la muchedumbre de la vida somos la enorme mayoría. Y ustedes son los grandes convocados a defender la causa de la paz y del progreso. Tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia con un solo objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera. Estoy aburridísimo. No soy aburridísimo. Sí, eso ahí. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado. Lo que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía: nosotros tenemos una constitución. El traductor decía: y ellos ahí decían, y uno le decía: ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11: nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice: por favor no se suene con el mantel. Uno dice: no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces dice: nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. ¿Listo? Con ese artículo, que nos aprendamos: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.